para poder comenzar, el chantaje es una negociación con un extorsionista, eso hay que dejarlo claro. Un extorsionista emocional, psicológico, un extorsionista de carácter espiritual que constantemente va a poner en la mesa diferentes circunstancias para poder manipular. Entonces la base del chantaje es desde ya, ¿verdad?, fallida, porque desde el momento en que usted accede a las pretensiones de un hijo que constantemente le está de alguna manera exigiendo o digamos negociando con sus sentimientos, se vuelve prácticamente una negociación con un terrorista, es decir, es una negociación fuera de ley. Entonces, ¿a qué nos referimos con el chantaje? Fíjese bien, un hijo chantajista. Nos referimos al hecho de que habemos personas que la mayoría aquí hemos cometido errores grandísimos con la crianza de nuestros hijos. Yo creo que si ponemos una pequeña estadística de los que hemos cometido fallas, el 60%, el 70% aquí salimos debiendo. Primero, porque tenemos hijos fuera de matrimonio. Segundo, porque venimos de relaciones, de tener 2 parejas, 3 parejas. A veces se combinan ese tipo de cosas. Entonces, el ser humano tiende a tener una condición de víctima. Es decir, lo que nos presenta este texto es el hecho de que en todas situaciones, o sea, el ser humano se presenta como una víctima divina, una víctima de Dios, ante cualquier circunstancia que puede estar bregando con sus hijos. Y lo natural es eso, es decir, yo no quito, yo no niego que nos tenemos que dejar de sentir como víctimas. Yo creo que para arreglar los problemas con los hijos hay que sentirse así primero. O sea, es decir, hay una etapa de victimización donde la mayoría de nosotros tendemos a decir yo soy culpable. ¿Por qué? Porque a este cipote no le di lo que él necesitaba, porque de alguna manera no he estado con él, de alguna manera me lo crió mi mamá, me lo crió mi papá, los abandoné. Entonces toda la vida hay negociaciones interiores en nosotros, pero lo complicado es cuando nosotros accedemos a la negociación, porque primero, y yo voy a dejar claro esta intervención, quizás hay que tener claro esto. Primero quiero desvincular el hecho de que todo es solo negocio. O sea, hay que entender que todo problema que tenemos con nuestros hijos tiene un carácter espiritual también. Entonces yo sería bobo si yo veniera, mire, es que los problemas con los hijos se arreglan así, ¿vale? No hay métodos, o sea, no hay un método escrito, el método lo tiene que crear usted, tiene que forjarlo usted. Si sus hijos le están dando guerra de diferentes formas, porque su comportamiento es obsceno, porque su comportamiento prácticamente a usted lo deja decepcionado, yo quiero decirle algo. Dice el Evangelio de Lucas que María veía a Jesús y guardaba todas las cosas en el corazón. Entonces, uno eso lo tiene que interpretar de 2 maneras. Primero, en el caso de Jesús, María guardaba todas las cosas en su corazón porque no comprendía las acciones sabias. O sea, el Evangelio dice que Jesús discutía con los sabios en el templo. Entonces, lo que le daba a los sabios una como admiración hacia Jesús es que las preguntas que hacían eran preguntas de sabiduría. Entonces, esa cuestión de guardar todas las cosas en el corazón, uno pues, cuando son buenas, uno dice, qué maravilla mi hijo, qué inteligente mi hija, o sea, nos admira, ¿verdad? Ver que nuestros hijos evolucionan, crecen. Pero ¿qué pasa cuando es por algo malo? Porque el niño se le descubrió que anda jugando, ¿verdad?, con cuestiones en su celular de pornografía, que de repente usted, por razones determinadas, le encontró, ¿verdad?, una carta y con palabras obscenas. O sea, hay cosas que uno también guarda en el corazón y dice, ¿y qué pasa pues? ¿Qué pasa con esto, Señor? ¿Por qué si yo soy cristiana, por qué si yo soy cristiano,
mis hijos son tan pandos, ¿verdad? Son tan rebeldes y me dejan tan decepcionado. Entonces, primero hay que callar. Yo creo que es algo interesante. Es decir, no hay que creernos que todas las respuestas las tenemos. No tenemos todas las respuestas. Eso es lo primero. Hay que ser humildes en el reconocimiento de que nadie sabe cómo le va a ir con sus hijos. Ya algunos de ustedes ya lo saben, porque probablemente ya bregaron con ellos, están bregando con hijos mayores ya, 23, 25 años, y tal vez ustedes no se sienten satisfechos. Y usted dice, ¿por qué? Pues, ¿por qué mi hijo se comporta así? ¿Por qué mi hija se comporta así? Y nos entristece. Ahora, quiero decirle que el chantaje inicia desde el momento que nosotros les dejamos conocer a ellos nuestra decadencia moral. No habrían hijos chantajistas si no nos descubrieran la espalda con pecas. O sea, la desnudez nuestra ante nuestros hijos abre el espacio para que ellos nos digan cosas. Y eso implica de que usted se desnudó con ellos. Es decir, le conocen que usted tiene su amante, le conocen que usted pues se sobrepasó con su jefe, platica con él. Ellos saben que usted de alguna manera, la esposa le dijo un par de cosas y escucharon la conversación, la discusión, y ella le descubrió algunos trapos sucios, ¿verdad? Entonces, el chantaje comienza desde la falla, desde nuestra desnudez. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer comienzan a entrar en un proceso donde ya no quieren, de alguna manera sienten que porque ellos han caído o porque hemos sido malos ejemplos, ya no les podemos reclamar. Entonces, los hijos agarran camino, agarran campo en el área de que vos la regaste y ¿qué me vas a decir a mí? Si vos me dejaste abandonado, si vos a mí no me has criado, ese tipo de cosas se abren cuando ellos ven las pecas de nuestra espalda. Entonces los hijos chantajistas se hacen por dos cosas. Primero, se hacen porque usted le enseñó las pecas de su espalda a sus hijos y usted ya no tiene capacidad de reclamar. Entonces, para que se callen la boca y que no anden hablando, entonces usted no toca el tema, se hace el suizo y los deja hacer lo que ellos quieren. Y la segunda es por la mala crianza, porque creemos que porque no somos buenos, estamos alimentándoles ese tipo de conductas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decimos, no, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro. ¿Y qué pasa? Estás llenando un vacío, porque en lugar de corregirlo, lo premias. Entonces, hay hombres y mujeres aquí que luchamos porque dicen, ¿para qué lo voy a castigar? O sea, porque a mí me da risa, y lo digo públicamente porque son amigos míos. Yo tengo un amigo mío que trabaja en Visión Mundial, médico, y ellos tienen una charla que se llama Educando con Ternura, y toda la charla enseña que hay que educar con ternura y no pegarle a los hijos y no darle cinchazos y no pegarle un guinazo. El problema es que ahora que son tatas de 3 hijos, yo ya no veo que educando con ternura le funcione. ¿Por qué? Porque los monos friegan. Entonces, uno tiene que darle disciplina a los hijos. Los padres que no les den disciplina a sus hijos van a tener hijos sinvergüenzas. El hijo que se hace del ojo pacho, la madre que se hace del ojo pacho, el padre que se hace del ojo pacho, van a tener hijos sinvergüenzas. No solamente es porque le conocen sus pecas, sino que porque usted es un padre que no disciplina. Usted es una madre que no disciplina, alcahueta. Y eso le va a pasar factura grande en su vida. Y se va a arrepentir de no haberlo castigado. Toda su vida se va a arrepentir. Ahora, vemos en este texto una narrativa. En el capítulo 17 de Reyes, el sentido es el siguiente. Ponga atención. Lo que quiere presentar el texto es lo siguiente. Elías está peleando con el hecho de presentar al Dios de Israel. El Dios del territorio es Baal. Diga conmigo Baal. Ay Dios, diga conmigo Baal.
Baal es el dios de la tierra cananea, es el dios de la fertilidad. A este dios se le adora ofrendándole relaciones sexuales en el templo, se le adora dándole la cosecha porque es el dios de la lluvia. Entonces Baal tiene fama de darle de comer al pueblo. Baal tiene fama de hacer llover. Baal tiene fama de que si usted le sacrifica a sus hijos, entonces él le va a dar gran riqueza. En Canaán se quemaban niños al dios Moloc, porque si usted sacrificaba a su hijo al fuego, se ponía en unos brazos de bronce, y se ponía el bebé en los brazos del ídolo y el fuego abajo, y usted quemando a su niño de 3 años, de 2 años, un bebé, quemándolo a Moloc. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscaba la gente? Que a través de darle a su hijo, entonces Moloc le hacía favores de dinero y de muchas otras bendiciones que Moloc daba, y Baal también daba. Entonces, el capítulo 17 nos habla de 3 elementos. Primero, que hubo una gran sequía, y que cuando hubo esa sequía, Dios, el verdadero Dios de Israel, le dice a Elías: ve al arroyo de Kerit, porque allá te voy a mantener, allá te voy a sostener. Entonces el texto dice que Elías se fue a refugiar a Kerit, y cuando no había agua en todo el territorio, Elías bebía agua del arroyo y era alimentado por los cuervos. Entonces, ¿qué presenta eso? El verdadero Dios de la vida es Yahvé, es Jehová, no es Baal, no es Moloc. Entonces, el segundo escenario es cuando una viuda pobre no tenía comida ni sustento. La viuda se presenta en los primeros versículos que está recogiendo leña, porque es tan pobre que tiene que llevar leña a su cabaña, porque va a ser su última comida. Y Dios le dice a Elías: vete donde la viuda. Y él llega donde la viuda, y le dice Elías a la viuda: haceme una torta de harina, le dice. Y la viuda le dice: no tengo más, solo tengo una torta. Si te la doy, me quedo sin comer yo y mi hijo, pero te la voy a dar porque me la estás pidiendo. Y dice la Biblia que Elías le dio una palabra. Diga conmigo: palabra. La palabra fue que el aceite y la harina no escaseará, porque vino Elías a vivir con la viuda. Y dice la palabra de Dios que todo el tiempo que hubo escasez en la tierra, que todo el tiempo que hubo necesidad en la tierra, en la casa de la viuda, comió la viuda, el hijo de la viuda y Elías. Porque donde dice la palabra de Dios que va a haber comida, va a haber comida. En ese escenario se da este relato pequeñito. Cuando pasan la crisis, porque la comida está ahí, hay abundancia en la casa, en el territorio no, hay escasez, pero solo donde está el Dios de Israel hay comida. Donde está el Dios de Israel hay agua. Donde hay el Dios de Israel hay aceite. Donde hay el Dios de Israel hay comida. Entonces sucede algo. Diga conmigo: pasa algo. Y el verso 17 nos pone en contexto. Note lo siguiente: después de estas cosas, ¿qué cosas? Que Elías, a través de la palabra profética, declaró que iba a comer todo el tiempo que era necesario, y que de la harina iba a salir para hacer pan, y del aceite no iba a escasear. Entonces mira el 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Entonces el niño murió. Nefesh en hebreo se le fue, se escapó de él, murió. Entonces, primera situación: lo primero que hay que hacer es arreglar las cuentas con uno mismo. ¿Por qué razón? Porque lo primero que hay que hacer es esto. Escuche bien, hermanos. Yo sé que la mayoría tenemos esa inclinación de decir: es que yo le debo a mis hijos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros sentimos que lo que les está pasando a ellos es culpa de nosotros totalmente. ¿Qué pasó con la viuda? Mira el verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Segundo,
¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Y tercero, ¿y para hacer morir a mi hijo? Note lo siguiente. Ella declara tres cosas. Declara que porque él está ahí en la casa, las cosas malas le han comenzado a suceder. Segundo, que por la culpa de él, los pecados de ella, los que ha cometido, siente que Dios se los está cobrando a ella. Y número tres, la muerte del hijo se le está echando culpa a él, a Elías. ¿Sabe lo primero que hacemos nosotros? Echarle la culpa a Dios por nuestros malos hijos. Y usted dice, ¿y qué estaré pagando con este niño? ¿Y qué estaré pagando con esta niña? Pues fíjense que les voy a decir una cosa para comenzar. Siempre sería yo bobo, ignorante, si les dijera, usted no tiene la culpa de lo que está viviendo. Sí tiene responsabilidad. Pastor, hay cosas, hay situaciones que yo hice en mi vida por las cuales estoy pagando mis situaciones con mis hijos. Fíjese que este relato es importante. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué le estoy diciendo yo acerca del capítulo 17? El capítulo 17 enseña que Dios, el Dios de Israel, es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte. Nuestro Dios es Dios de... Nuestro Dios es un Dios de... No es un Dios de muerte. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es entender esto. La pregunta, ¿hasta qué punto nosotros estamos pagando cosas con nuestros hijos? No se puede responder. Porque cada uno de nosotros sabe la forma de crianza, la forma de dirigirles la vida a sus hijos. Cada uno de nosotros sabemos lo que hicimos bien y mal. Pero hay que entender esto. El hecho que usted y yo estamos pagando consecuencias de nuestros actos no quiere decir que Dios tenga la culpa. Pero tampoco quiere decir esto que le voy a decir. Lo primero, no tiene por qué llevar esa carga toda su vida. ¿Por qué razón? Porque usted no tiene por qué sentirse culpable, porque probablemente usted no conocía bien a Dios. Usted tal vez ya era cristiano, ya era cristiana, y usted no conocía bien a Dios y sus decisiones no fueron correctas. Probablemente usted ni creyente era, y entonces usted viene y usted dice, Señor, pero mis hijos, es que mire, hermano, hay responsabilidad, yo no lo voy a negar. Hay cosas que son conductas que vienen de parte de nuestra mala crianza. Hay conductas de nuestros hijos que son producto de lo que nosotros les ministramos, les transmitimos. Si dejaríamos de ser padres, la herencia genética es que nuestros hijos tienen tres características. Número uno, se heredan los problemas psicológicos. Dos, se heredan las condiciones fisiológicas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los órganos suyos internos, el hígado, los riñones, son compatibles con los de sus hijos, porque eso es una herencia genética. Y número tres, se heredan también las enfermedades. O sea, hermanos, ¿estamos vinculados con ellos, amén o no amén? Claro que sí. Imagínense cómo estamos desvinculados genéticamente, ya no digamos espiritualmente. Pero aquí está la situación. Aquí está la situación. Primero, no se haga usted víctima ante Dios. ¿Por qué, Señor, esto? Como esta viuda, ¿estás trayendo mis pecados? No, si ahí Dios no tiene la culpa si vos fuiste la que tomó la decisión de meterse con esa persona. Entonces, ¿qué te toca? Asumir tu responsabilidad. O sea, ninguno de los que estamos aquí podemos decirnos obligar. Todos tenemos decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumirlas. Pero una cosa, nunca deben ser una carga para nosotros, porque lo que está mal es lo siguiente, ponga atención, que su hijo lo chantajee
Porque usted es divorciado, separado, y que toda la vida el cipote le diga: es que yo no hice nada en la vida porque vos. Eso se llama manipulador, sinvergüenza, pecador, y lo que tiene que hacer es separarse de él. Segundo, o sea, el chantaje moral no cabe, está fuera de orden. Por vos me hice drogadicto, por vos me hice gay. No, las decisiones las tomas vos, hijo. Pero mire mamá, es que usted no me da suficiente dinero. Claro, ahorita te está pidiendo dinero para unos zapatos, después para droga. Y va a ir a comprar piedra con ese dinero que le estás dando. ¿Por qué? Porque has llegado a tener tantos años y todavía te dejas chantajear de tus hijos. Porque nunca tuviste el carácter de enseñarles a tus hijos que no era así y que ellos tenían que asumir responsabilidades. ¿Qué hiciste vos? Te echaste la carga a tu hijo y comenzaste a decir: pobrecito mi hijo, yo no lo crié y que nunca le di amor. Es que mire, hermano, le voy a decir algo. Tantas personas que han pasado por eso. Mire, hoy estaba hablando con una hermana de la iglesia. Mire, pastor, me dijo, le voy a decir algo. A mí mi mamá ni quería que yo estudiara. ¿Sabe qué hice? Ella solita a los 8 años, 9 años fue a pedir a la escuela y ella solita se metió en la escuela a estudiar. Si es que y mire, hermano, el que va a ser pasmado toda la vida va a ser pasmado, hombre. ¿Por qué? Porque usted no puede estarle echando la culpa a sus papás de lo que no le dieron o de lo que no hicieron. Si usted es un refino Aragán, toda la vida va a ser Aragán. Porque es usted el que no quiere arreglar su vida, es usted el que no quiere enderezar su decisión. Claro, yo le comprendo que su padre no estuvo con usted, su madre no estuvo con usted, pero yo tengo consejería de hombres, de personas. Pastor, mi mamá me dejó solo, me violó mi tío y él no se ha hecho homosexual. Es que son decisiones. Lo que pasa es que nosotros nos echamos la carga y dejamos que ellos nos manipulen y jueguen hasta el punto que llegan a tener 30 años y siguen jugando con nosotros y diciéndonos: y usted como siente que no le dio, que no, tome aquí está hijo, tome aquí está hijo. Entonces ellos juegan de dos lados. Primero, saben perfectamente que la forma adecuada para poder llamar la atención suya es haciendo problemas. Saben perfectamente que gritando en la escuela, en el instituto, poniéndose a hacer berrinche, usted tiene que hacer algo por ellos. No, azótelos, hable con ellos, siéntelos, ese mono sinvergüenza, y diga: mire, de aquí en adelante las cosas no las vamos a arreglar así. ¿Por qué? Porque mire, es bien triste, pero es cierto. Es bien triste, pero es cierto. ¿El qué? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Va a seguir usted actuando de una forma débil, alcahueteándole las cosas a su hijo, a su hija? Lo vuelvo a repetir: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Y mire, eso es para las madres. ¿Por qué razón? Porque la madre tiene un vínculo más fuerte con el hijo. Porque cuando Génesis dice en capítulo 3, fíjese bien, con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que toda la vida usted va a sufrir con esos monos. Y está bien que sufra, porque la mamá siempre sufre por uno, porque uno no llega, porque uno no le habla, porque uno no la visita, porque uno es ingrato. Está bien, pero estar manipulando a tus papás, y usted, señora, que ya tiene tantos años dejándose manipular por ese sinvergüenza, si ya está viejo, ya tiene bigote, ya tiene mujer, ya tiene hijos. Es que yo no le di, que no importa, no le di. No te estoy diciendo que es parte de la vida, pues. Es parte de la vida regarla, es parte de la vida equivocarnos como papás, es parte de la vida. Mire, todos aquí como padres nos hemos equivocado. Pero no es justo
que llevemos cargas en nuestro corazón, en nuestra vida, por no haber hecho las cosas bien. Las consecuencias las vamos a pagar, pero una vez que paguemos las consecuencias, Dios nos va a ayudar a rectificar el camino. ¿Para qué sirve el Señor entonces? ¿Para qué sirve el Evangelio? Para rectificar los caminos torcidos. Por eso se ha hecho evangélico, por eso se ha hecho usted cristiano. ¿Para qué? Para enderezar el camino. Escuche lo que dice el verso número 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahí está. Ahí está. O sea, no tenemos por qué prestarnos a negociaciones. ¿Cuál es el miedo más grande que tienen los padres? Por donde nos juegan las vueltas ellos. Tenemos miedo que la gente descubra lo que ellos son. Y le voy a decir esto, hermano. Si su hijo es drogo, si su hijo es alcohólico, no podemos hacer nada. No pelee con eso. Ya estuvo y deje de estarse castigando. O sea que toda la vida usted va a decir, es que mi hijo es bolo por mi culpa. No. Las decisiones de ellos, la gran mayoría, son conscientes de que lo que están haciendo es queriéndole hacer un daño. Porque hay hijos tan ingratos que piensan que porque toman, que porque están robando, así están castigando a sus papás. Esa es la psicología de ellos. Están castigando a sus papás. Ahora, si usted sabe perfectamente que usted los explotó, que usted los humilló, que usted les hizo daño, los abandonó, entonces no esté pidiendo nada. No esté pidiendo nada. Ahí no hay dónde. ¿Va a llevar carga? Sí. Pero aquí viene el Señor. Aquí viene el Señor. La viuda dijo, me mató mi hijo. O sea, no le está echando la culpa a Dios, le está echando la culpa a Elías. Pero Elías aquí es Dios. Elías es el representante de Dios. Por eso las preguntas son duras. Mire, vuelve a repetir el 18. Primer libro de Reyes 17, 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando ya nos venimos a ser evangélicos, cuando ya nos venimos a ser cristianos, la mayoría de culpas se le echamos a Dios. Pero aquí viene usted sabiamente y usted tiene que saber esto. Dios es Dios de la vida. Él no quiere que su hijo sea drogo, Él no quiere que su hijo sea un perdido, Él no quiere que su hija sea así. Él quiere ayudarle, ¿verdad? Él no es parte del problema, es parte de la solución. Asumamos nuestras malas decisiones. Y le voy a decir esto, no sea bobo también de pensar, es que yo me metí con un hombre casado y por eso me trajo maldición. No, hombre, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Los hijos traen grandes bendiciones. Ahora, asumir todo lo que trae, eso sí, va, problemas legales, que tiene otros hijos mayores, o sea, eso se lo va a tener que echar. Pero si el niño salió con alguna enfermedad, alguna deficiencia, ya son cosas que son fuera de usted. Ahora, yo hablo de aquellos que se dejan chantajear y los hijos les ponen en la mesa hasta, yo conozco casos de gente que les exigen a los papás hasta cuotas. Usted tiene que darme tanto, usted tiene que ayudarme porque usted es mi papá, usted es mi mamá. Chis. ¿Y por qué? Toda la vida vamos a pasar igual, pues. Que sean hombrecitos, que tomen sus decisiones, porque eso es lo que les quiero enseñar. Cuando Elías vio que ella se estaba enojando y le echó la culpa a él, Elías no dijo nada. Pero vea esto, versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama.
Día conmigo, aposento. O sea que estaba en la casa abajo y subió y lo puso en la cama. Pero lo que le dijo ahí, le dice: dame acá tu hijo. ¿Qué nos dice Dios ahora? Mire, yo sé que usted está luchando, que usted está bregando con sus hijos, pero ¿qué le dice Dios ahora? Dame acá tu hijo. Déselo a él. ¿Sabe por qué? Él es más grande que usted y que yo. Y lo primero que hay que hacer para resolver el problema es que aunque usted sigue sufriendo por ellos, pero usted ya no tiene que venir y echárselos encima. Deje que Dios se entienda con ellos. Entrégueselos al Señor. Póngaselo en las manos a Él. ¿Cómo? Dos cosas. Uno, ya no negociando. Y segundo, dejando que ellos mismos tomen el destino que les toca tomar. Si él o ella quieren meterse con un hombre, quieren meterse droga, ya no los puede parar, hermano. Ya están grandes. Si sus hijos están chiquitos, corríjalos para que no lo avergüencen. Con amor, con consejo. Pero ¿qué pasa? Hay unos que el chip les entra hasta que ya son evangélicos. Pero cuando Dios llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, la carga, la culpa, el fracaso de criar hijos problemáticos, de sentirte culpable como padre y de sentirte como hijo que tu papá te debe y que ellos te tienen que ayudar y que toda la vida te tienen que sacar de los problemas, se quita porque comienzas a encontrar una relación directa con el Señor Jesucristo. Escuche bien, lo único que va a hacer que nuestros hijos salgan adelante es que ellos encuentren al Señor Jesús personalmente. Cuando ese hijo, después de la penuria, que es que usted no le ayude, ese hijo va a encontrar a Dios directamente. Y usted va a sufrir con ellos. ¿Por qué? Porque la madre sufre, pues. El padre sufre. Ellos nos meten en sus problemas. Ellos nos meten en sus problemas. Y las tres cosas que nosotros experimentamos cuando nosotros estamos tratando que nuestros hijos cambien, primero es la vergüenza, porque por no haberlos corregido nos avergüenzan. Segundo, nos llevan de encuentro a nosotros en todos sus problemas. Y número tres, nos entierran con ellos, porque cuando ellos no están saliendo de sus líos, nos morimos nosotros con ellos. Pero en el nombre de Jesús, en esta tarde yo quiero decirte algo. Dios quiere darle bendición a tus generaciones. Dios quiere darle bendición a tus hijos. Y en el nombre de Jesucristo, el día de hoy, vamos a ponernos rectos. Y si tenemos que corregir, vamos a corregir. Y si vamos a tener que apartarnos para que ellos aprendan que solo Dios los puede sacar, así vamos a hacer. Pero Dios quiere darle bendición a tus hijos y a tus nietos, porque Él es el Dios de generaciones. Y no quiere ver hijos perdidos. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Entrégueselo a Dios. Póngaselo en las manos a Él. ¿Y yo qué hago? Interceda. Interceda por ellos. ¿Qué hizo Elías? Elías se metió en el ámbito espiritual. Y mire lo que dice el versículo número 20. Él asume la carga de la mujer y habla con Dios. Y si usted tiene que orar así, ore así. Mira, Señor, la verdad, pero sea honesto. Yo sé que la regué. Yo sé que con mis hijos no fui el mejor papá ni la mejor mamá. Pero el único que puede enderezar a estos monos sos vos. Si no se ponen ellos a orar, usted es el representante de ellos ante Dios. Y su oración es la que va a sostener a ellos. Y tal vez usted, hay personas aquí que dicen, pero mi hijo tiene años de ser igual, tiene años de aquí. Interceda, hombre, no tire la toalla. Hable con Dios, dígale, asuma sus circunstancias, diga, Señor, yo ya no puedo hacer más por ellos, yo ya les di todo, les traté de dar educación, les traté de dar esto. Hace algo tú, porque Dios quiere revertir
los efectos de la muerte. ¿Y qué hace Dios? Se mete en tu relación con tus hijos y Él es el que sana a ellos y te sana a ti. Porque si tú llevas cargas por tus hijos, quiere decir que tú también estás enfermo y que el problema de ellos se volvió una enfermedad tuya. Y probablemente ahorita hay que orar más por los padres que están enfermos de su corazón y que hay que pedirle a Dios que, Señor, sana mi corazón, porque enfermo no le puedes servir a tu hijo. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando ya estés pregando con situaciones económicas, cuando ya estés peleando con cosas de tu salud, ¿cómo vas a estar sacando la vida de tus hijos adelante si vos estás enfermo también? Te van a llevar de encuentro. Te van a llevar de encuentro a vos también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Señor, quizás no he visto bien el problema. Sana mi corazón, limpia mi corazón. Es decir, los hijos dan guerra y nos duele llevarlos, nos duele lo que les pasa, pero hay que pedirle a Dios, Señor, que el sufrimiento de ellos no me mate a mí, que el sufrimiento de ellos, dame fuerza, dame carácter para ser fuerte, porque en la medida que ellos solitos vayan saliendo de los problemas, en la medida que ellos encuentren a un Dios poderoso, ellos van a ir saliendo solos de las circunstancias. Hoy la gente se tarda más en madurar y probablemente vemos padres aquí y dicen, mire pastor, yo estoy al revés, y probablemente usted está con aquello que sus hijos son buenos, son rectos, están saliendo con buenos premios en la universidad, en todo. Aquí yo tengo papás que tienen sus hijos estudiando en Estados Unidos, tengo padres que este año gradúan a sus hijos de profesionales. Así que mire, los efectos contrarios son bendición, porque probablemente usted, en lugar de estar triste hoy, tiene que estar alegre. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? El trabajo suyo como padre o madre se va a ver reflejado en el éxito de sus hijos. Y no es necesario probablemente que tengan un título profesional, pero si ellos se desenvuelven en el área que ellos se desenvuelven y son felices como están y les gusta trabajar y son gente honesta y no lo ponen en vergüenza, no tiene pena por ello, entonces agradézcale a Dios, porque probablemente no fue el mejor padre o mejor madre, pero Dios le está dando ese regalo. Tal vez gran cantidad de pisto no tiene en el banco, quizás ni casa propia tiene, pero la bendición Dios se la está dando con sus hijos, y eso hay que agradecérselo a Dios. ¿Qué hizo Elías? Le clamó al Señor, y esa es la oración de todo padre, de toda madre. Mira, Señor, yo no puedo hacer nada por ellos. Hace vos, que ellos se entiendan con vos, ellos se arreglen contigo. Ya pasé vergüenzas, ya pasé tristezas, pero yo te los entrego a vos. Mira lo que dice el versículo 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. ¿Qué le está diciendo Elías? Mira, Señor, si es cierto, esta señora está albergándome a mí, está fregada con su hijo y yo quiero pedir por ella. Y Elías le dice, estás afligiendo a esta viuda, y él está hablando como que fuera la viuda. ¿Sabe por qué? Porque cuando intercedemos tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que sufre. Tal vez usted sabe que a su hijo le duele no haber tenido un padre. Tal vez usted sabe que su hijo le duele porque él quiere salir de la droga, él quiere salir de las adicciones y no puede. Hable con Dios, dígale, Señor, aquí yo te lo digo en el nombre de Jesús, saca a mi hijo de la droga, está sufriendo. Él está sufriendo, mira, me robó tanto dinero, me ha sacado esto, la mujer también le quita el pisto, no trabaja. Hable con Dios, dígale lo que está sufriendo su hijo, dígale lo que está sufriendo usted por él. ¿Y qué hizo Elías?
se puso encima del niño 3 veces y lo revivió. Pero lo que a mí me encanta es el verso 22. ¿Por qué? Porque no es tanto lo que Elías hizo, porque lo único bueno que hizo Elías fue interceder por la viuda. Y mira el 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Por qué no le pedimos a Dios que les dé vida a nuestros hijos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que les dé vida a nuestros hijos? Quiero presentar esto antes de cerrar. Unos puntos que tenemos que superar para poder arreglar. Primero, arreglemos nuestras cosas con Dios. Asumamos lo que hicimos mal. Hablemos con Él. Digámosle: Señor, en esto yo fracasé. Y arregle con Dios. 2, tiene que hacer un esfuerzo por permitirle a Dios que haga lo que está haciendo aquí. ¿Qué hizo Dios con Elías? Elías tocó al muerto, y eso significa contaminarse. Nuestro Dios es un Dios que se mete en nuestros pecados, en nuestras indecencias. Él se mete en tus quebrantos, en tus fracasos, y Él toma lo muerto y le da vida. Deje que Dios entre en su vida. Deje que Dios entre en su relación con sus hijos. Deje que Dios entre en lo podrido, en lo que no sirve, pero háblelo con Dios. Yo no crié hijos en mi casa, yo crié mis hijos en mi casa varones. Yo crié hijos en mi casa hembras. Dame mis hijos, que su alma sea para ti. Deje que Dios entre y que trate con ellos y que Él se encargue de ellos. Y dígale a Dios: trate con ellos, Señor. Solo no me los mate. Solo no me los mate, Señor. Porque cuando Él, que es vida, se mete en la muerte, resucitan los muertos. Y hasta un hijo que ha estado en rebelión, si Dios lo toca, él puede regresar. Y hasta una hija que se ha vuelto lesbiana y Dios la toca, puede regresar. Y hasta un hijo que se ha vuelto a la droga, a la adicción, al quebranto, al divorcio, si Dios lo toca, Dios te lo va a regresar. Porque Él se mete en la muerte y da vida. Y número 3, hable con sus hijos. Hay que arreglar con Dios primero. Hay que arreglarse con uno mismo también. Perdonarse uno mismo, decirle a Dios: yo sé lo que hice, perdóname. Y perdonarse usted. Pero número 3, dialogue con sus hijos y dígale: hijo, yo ya lo entregué al Señor. Usted sabrá lo que va a hacer con su vida. Y si no hay más, usted luche. Porque al final de cuentas usted va a seguir siendo el papá o la mamá de esa persona. Pero no corte el diálogo. Hable. Y si ya no los puede controlar, porque ya no los puede controlar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dijo Elías? Dame aquí tu hijo. Déselos a Dios. Y reconozca su incapacidad. Y dígale: Dios, trae a mi vida un hijo de bendición. Trae a mi vida una hija de bendición. Hable con Dios, hable consigo mismo, hable con ellos y vuélvase un intercesor, porque Dios puede sacar a nuestros hijos de cualquier miseria, siempre y cuando se los pongamos en las manos a Dios.